¿Qué miran los inversores antes de poner dinero en un proyecto? Sin duda miran el riesgo y el retorno económico. Pero en la agenda de los inversores está adquiriendo cada vez más peso otro tipo de factores como la sustentabilidad ambiental o el impacto social de los proyectos. La inversión sustentable y las finanzas verdes van ganando terreno a nivel mundial, entre otras razones debido a los compromisos crecientes que asumen los gobiernos para combatir el calentamiento global y sus impactos sociales. Como telón de fondo, en Uruguay surgió en estas semanas la empresa Capital Oriental, dedicada a captar inversiones para proyectos que tengan impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad y que a la vez sean rentables desde el punto de vista económico. ¿Qué atractivo tiene Uruguay para la llegada de inversiones sostenibles? Vamos a averiguar eso. Vamos a conversar en los próximos minutos con Jaime Miller, uno de los socios de Capital Oriental. Jaime, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Usted tiene experiencia en el mundo corporativo y de las inversiones. Repaso 2 o 3 antecedentes. Estuvo en Zona América desde 2003 a 2020, ¿no? Exacto. Gerente comercial, gerente general y después como CEO en Colombia, 2018-2020. Bien. Y entre 2020 y julio de este año fue director del Instituto Uruguay 21 a nivel del gobierno. Exactamente. ¿Por qué da ahora este paso hacia las finanzas sustentables? Bueno, creo que es una acumulación de factores, ¿no? La primera es lo que tú reseñabas de mi experiencia anterior. El grueso de mi carrera lo hice vendiendo Uruguay, vendiendo las bondades de nuestro país a la hora de invertir. Mi pasaje por Colombia hice lo mismo para Colombia. En definitiva, los criterios de los inversores a la hora de elegir un lugar donde invertir fue parte de mi carrera. Capaz que el oyente no entiende eso de vender Uruguay. En Zona América, por ejemplo, se trataba de vender... Exactamente, porque antes de que vengas vender un lugar. Para que en ese sitio se instalaran empresas. Exactamente, entonces había que empezar por explicar qué era el país donde estaba Zona América. Entonces, y qué virtudes tenía y qué posibilidades, digamos, de desarrollo tenía para esa empresa en particular. Entonces, esa gimnasia, que es una venta consultiva, si se quiere, tiene muchos elementos de conocer el marco tributario, de conocer los factores de producción, conocer costos, etcétera. Todo ese proceso fue lo que hice durante casi 20 años. Y al mismo tiempo, otro factor que estoy notando, y tú lo reseñabas muy bien, cada vez más los inversores están pensando en cómo, digamos, qué impacto tienen las inversiones que hacen. Y hay muchísima liquidez yendo hacia fondos que tienen esa mirada. Capaz que hay que definir acá, sí. Ya lo haremos después más a fondo, pero el concepto, inversiones sustentables, en pocas palabras. Son inversiones que a la hora de decidir, o sea, los criterios de selección aplican, digamos, no solamente el criterio de riesgo y retorno, sino que además miden otros elementos. Para eso hay una sigla muy de moda ahora que se llama ESG, que quiere decir en inglés Environment, Social y Governance. Anoten porque son de esos términos que hay que ir incorporando, ¿no? Exacto, ESG, que decir, bueno, factores medioambientales, factores sociales y factores de gobernanza. Entonces, si tú te pones en una página web de cualquier fondo de inversión ahora, va a aparecer esa sigla y va a aparecer cómo ese fondo calibra esos criterios a la hora de decir invierto o no invierto en esta empresa. También hay exclusiones. Por ejemplo, pueden decir yo no invierto en ninguna empresa que haga armas, por ejemplo. Entonces ya es un criterio de exclusión. Pero una vez que estás en los criterios ESG, las firmas de asset managers, los fondos de inversión manejan su propio paquete de criterios ESG, y en ese sentido el otro componente que me llevó a este emprendimiento es el posicionamiento de Uruguay como país en ESG. Uruguay en ESG es el número 1 en América Latina. Entonces tenemos ya un marco, experiencia anterior mía, liquidez en los mercados para este asunto y un posicionamiento de Uruguay muy favorable. ¿El concepto de inversiones sustentables es relativamente nuevo? Sí, diría que de los últimos 10 años. Pero si tú miras los fondos bajo manejo que utilizan estos criterios, vienen creciendo a doble dígito. Hoy
hay cerca de 30 trillones de dólares que se manejan en el mundo profesionalmente siguiendo estos criterios, y eso era 20 hace 5 años. O sea que cada vez más, y habrás escuchado, y ustedes dan noticias de emisiones de bonos verdes. Sí. Bueno, eso es liquidez que está buscando proyectos que tengan ese impacto, porque en definitiva todo ese dinero que se recauda al emitir un bono verde tiene que tener una aplicación en un proyecto o una empresa que cumpla con esos criterios. Entonces nuestra tarea en Capital Oriental va a ser identificar empresas existentes o proyectos que tengan esa dimensión y que por tanto sean atractivos para este tipo de fondos. Veamos, a ver, para seguir avanzando, ¿en qué sectores de la economía se está viendo este tipo de inversiones con un poco más de fuerza? Bueno, diríamos que hay oportunidades. Desde el lado de lo ambiental, Uruguay conformó un activo forestal muy importante. Ese activo forestal hoy está 100% certificado FSC, que quiere decir el Forestry Stewardship Council. O sea, es una certificación de manejo ambiental y también certificación social. O sea, tiene que ver con cómo la gente que trabaja en esos montes tiene seguridad social, tiene cobertura de salud, o sea, toda esa certificación es bastante exigente. Entonces Uruguay ya tiene un activo que ya de partida cumple con eso. Tiene también una matriz energética 100% renovable, con lo cual eso también genera una cantidad de oportunidades de qué hacer con esa energía. Todo lo que hagas con esa energía va a tener un impacto positivo. Y después, desde lo social, nosotros estamos... mi pregunta era, más allá del Uruguay, ¿no? Sí. Mi pregunta era en el mundo. Este ejemplo sirve, porque claramente lo forestal está en la carpeta, pero más globalmente, ¿por dónde van estos tiros? ¿Por dónde se enfocan? Y bueno, por ejemplo, tratamiento de residuos, empresas que hagan cosas con los residuos, tratamiento de aguas, todo lo que sea inversión que solucione un problema ambiental, tiene ya de por sí unos componentes ESG muy positivos. Bien. Y otra pregunta también, yendo de a poco y ubicándonos en el tema. En este tipo de inversiones, ¿no está el riesgo de vender humo? Sí, no está el riesgo de que, digamos, lo que haya sea más marketing que realidad. Exactamente, y eso tiene un término, y se llama greenwashing, quiere decir un poco lo que tú decís, o sea, hasta qué punto, cuándo decimos que una inversión es sustentable. En ese sentido, Europa es el que está llevando el liderazgo en establecer una taxonomía y unos criterios para decir esto tiene es sustentable digamos, en lo sustancial. En ese sentido, obviamente que hay cosas que se caen de maduro, que tienen un impacto social positivo, un impacto ambiental positivo, y en ese sentido la Unión Europea es la que está liderando los criterios para decir qué es y qué no es sustentable. Porque puede pasar, y creo que hemos visto todos ejemplos, ¿no? de que una empresa se promociona a sí misma, que en cuanto a que está avanzando con las tendencias de cuidado del medio ambiente, etcétera, simplemente porque instaló tal o cual aparato en un lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo se define? ¿Cómo se trabaja con cuidado? ¿Cómo se hace para que los objetivos que están de fondo no se desvirtúen? Claro, ¿no? Para eso hay certificaciones, ¿no? Lo que Uruguay creo que tiene que buscar, o toda inversión tiene que buscar, son certificaciones que sean reconocidas a nivel mundial, y en ese sentido hay avances y se está avanzando, pero como es nuevo, está en ese proceso de definición de cuáles son los criterios que se utilizan para decir, bueno, esto es sustentable. Yo creo que por las certificaciones va a pasar el tema. De todos modos, incluso en los casos genuinos, hay una tendencia al marketing, ¿no? Hay una tendencia a mostrar que se está yendo por ese camino. Y bueno, hoy eso cada vez pesa más. Pesa más porque tiene varias fuerzas que confluyen. Hay una fuerza gubernamental, o sea, de que los gobiernos empiezan a decir, bueno, te doy incentivos, sí. Por ejemplo, nuestra ley de inversiones tiene una matriz y hay un componente que es un componente ambiental. Después están los propios consumidores que hacen fuerza, o sea, los consumidores, no solamente los consumidores de los productos, sino los consumidores de los inversores individuales, que le dicen a su gerente de inversiones, yo quiero invertir solamente en este tipo de empresas. Entonces hay varias fuerzas que confluyen hacia esa presión a tener impacto en las actividades que uno hace. Bien, y entonces
¿Cuándo es que nace Capital Oriental? Nace hace 2 meses a partir de una idea que conversamos con un amigo mío de la infancia, Jean-Jacques Bragar, que es un abogado, y Agustina Bomio, su socia, y empezamos a generar una cartera de identificar empresas y proyectos que busquen financiación y que tengan esas características que estamos hablando. Entonces arrancamos y ya tenemos por lo menos 2 líneas de trabajo empezadas, ¿no? Veamos, ¿no había articulaciones de este tipo armadas? No, lo que hay son firmas de capital privado que también se dedican digamos, a estructurar inversiones, no que yo conozca que tengan un foco en este tipo de emprendimientos. Ajá. Y entonces, a ver, ¿qué es lo que hace esta empresa? ¿Qué es lo que hace Capital Oriental? Lo que hace es identificar empresas y proyectos que tengan un impacto ambiental o social positivo y las vincula con inversores locales, extranjeros, institucionales o individuales. Entonces nuestra tarea es identificar una empresa que ustedes identifican, ustedes miran la economía uruguaya y dicen, acá hay la empresa tal, sí. O esa empresa se comunica con ustedes. ¿Cómo? Bueno, ahora que estamos saliendo digamos, a hacernos conocer, seguramente nos llamen. Al principio fue salir a buscar, y en ese sentido arrancamos por 2 líneas. Una línea que es en la parte social, la educación en tecnología. O sea, todos sabemos de que hay una escasez en Uruguay y en el mundo entero de profesionales en tecnología. En Uruguay por lo menos hay 3.000 vacantes que no se están llenando porque no hay personal calificado. Entonces, cualquier inversión que capacite personas en tecnología va a tener un retorno en empleo de esa gente que es, en definitiva, genera una masa salarial que puede pagar esa capacitación. Acá, este ejemplo, uno de los primeros que estamos manejando, capaz que le desconcierta a algunos oyentes. Claro, porque en definitiva... ¿Dónde está lo sustentable? Dirá el oyente. Yo me imaginaba otra cosa. Sí. Lo de los bosques que dijo hace un rato me cierra, pero esto de capacitación en tecnología de la información, ¿cómo es que entra? En general todo el mundo asocia lo sustentable a lo ambiental. Pero hay que mirar la sustentabilidad social. O sea, la S del ESG lo que hace es mirar cómo una empresa se comporta con sus empleados, qué normas tiene, digamos, de cuidado de su personal, y también qué oportunidades de inversión, qué oportunidades de empleo se generan y qué tipo de calidad de empleo se genera. Entonces, en la medida que nosotros convertamos gente a la tecnología, a trabajos de mayor calidad y mayor remuneración, estamos reconvirtiendo una fuerza laboral y estamos generando oportunidades de empleo mejor pagado, formal, y en una industria creciente, con lo cual estamos, digamos, subiendo la vara, digamos, de la calidad de empleo en un país. Entonces, recordemos, Uruguay tiene un déficit en esta materia. Lo hemos planteado en la mesa TIC en tantas ocasiones. No es el único país que pasa por este problema. Es una carencia generalizada. Uruguay la tiene. ¿De qué orden es? 3.000 puestos de trabajo. Por lo menos 3.000 puestos de trabajo. 120 millones de dólares de sueldos. Bueno, ese número, mirado de esa forma, capaz que el oyente no lo había pensado. Bien. Se están perdiendo 120 millones de dólares de sueldos. También se están perdiendo negocios para el país, etcétera, etcétera. Pero en sueldos 50, se está perdiendo 50 millones para el BPS. 50 millones para el BPS. Eso es lo que se está perdiendo el Uruguay porque le faltan 3.000 recursos humanos capacitados en esta materia. Por eso cualquier inversión que capacite gente en esa industria tiene esa masa de fondos esperando. Entonces, nosotros lo que estamos identificando son escuelas de informática que necesiten crecer. Entonces, nuestro rol es conseguir capital para esas instituciones y hacer que sus capacidades, que sus precios sean más competitivos, que puedan financiar, por ejemplo, las matrículas. Todo lo que sea para aumentar esa base de alumnos es parte de nuestro foco en la parte social. ¿Esa es una línea de trabajo con la que han empezado? ¿Con alguna institución en particular ya? Sí, no lo podemos decir todavía, pero tenemos ya 2 instituciones con las que estamos trabajando y ojalá en breve podamos anunciar la primera inversión. Bueno, creo que este ejemplo ya sirve para ir entrando en la actividad concreta que ustedes desarrollan, pero sería bueno ver otros enseguida. Enseguida retomamos la entrevista con Jaime Miller,
que está al frente de esta empresa llamada Capital Oriental, que se dedica a hacer viables proyectos sustentables. ¿Qué es esto de las inversiones sustentables? ¿Qué son las finanzas verdes? Vamos a continuar metiéndonos en esa materia enseguida. Las inversiones sustentables y las finanzas verdes van ganando terreno a nivel mundial, entre otras razones por los compromisos crecientes que los gobiernos asumen para combatir el calentamiento global y sus impactos sociales. Bueno, en ese contexto es que aquí en Uruguay surge Capital Oriental, una empresa dedicada a atraer inversores que financien proyectos con impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad, pero que además sean rentables desde el punto de vista económico. Estamos enterándonos de toda esta temática, estamos conociendo este caso concreto. Para eso nos visita Jaime Miller, uno de los socios de Capital Oriental, que antes fue gerente comercial y luego gerente general de Zona América, que estuvo en Zona América Colombia y que últimamente fue director de Uruguay 21. Estábamos viendo algunas de las líneas de trabajo que ustedes ya han puesto en marcha con Capital Oriental. Esa de la formación de recursos humanos en tecnologías de la información, para cubrir ese déficit tan fuerte que Uruguay tiene y que todos los países tienen. ¿Qué otras? A ver. Bueno, hay una línea que estamos empezando a trabajar que es quizás más de mediano plazo, que es la construcción en madera. Esta capaz que le suena más lógica. Más lógica, más obvia. Es más obvia desde lo ambiental, porque la construcción en madera estructural, lo que se llama en inglés mass timber, es una tendencia que está cada vez más fuerte en Europa, en Canadá también, donde se hace un tratamiento a la madera de lo que se denomina CLT, o sea, Cross Laminated Timber, y lo que hace es generar una resistencia estructural de la madera que permite hacer un edificio como este que estamos acá en altura, totalmente en madera. La ventaja que tiene eso, obviamente, es que tuvimos un árbol que capturó carbono durante 30 años y esa madera no se, digamos, ese carbono quedó capturado en ese edificio. Esa tecnología es relevante para el Uruguay. ¿Por qué? Porque Uruguay va a tener en octubre su primera producción de CLT en Tacuarembó. Tú hiciste una nota hace un tiempo de una empresa que está instalando una planta de CLT en Tacuarembó, una empresa se llama Arboreal. Sí, compró una planta existente y está desarrollando esta otra línea, ¿no? Exactamente. Entonces, Uruguay va a tener condiciones de competitividad para exportar CLT, pero también para construir en madera, y eso lo que nosotros estamos viendo es que hay una oportunidad enorme, porque Uruguay tiene 150.000 hectáreas de pino. La mitad de ese pino se va en rolos a Asia, y eso lo ves todos los días en la Ruta 5. Es como que exportáramos la mitad de nuestro ganado en pie, digamos, para hacer un ejemplo bien gráfico. Entonces, en la medida que podamos generar proyectos constructivos en CLT, en madera estructural, vamos a estar generando un negocio inmobiliario, de desarrollo inmobiliario como cualquier otro, pero con un impacto positivo. O sea que ahí lo que ustedes contribuirían a financiar es cada uno de los proyectos inmobiliarios que utilizaran madera en su construcción, justamente. Exactamente. Entonces vamos a generar proyectos tanto residenciales como comerciales. Para eso necesitamos know-how, o sea, necesitamos gente que sepa diseñar y construir en esta tecnología, y por eso también vamos a traer arquitectos de Europa, conectarlos con estudios de arquitectura de Uruguay y empezar a generar proyectos para poder presentar a los fondos de inversión, y en ese sentido nos parece que tenemos una gran oportunidad. Uruguay es un gran país para mirar a largo plazo e invertir en el largo plazo. Ya hay ejemplos, ¿no? No es que en Uruguay no haya. No hay, pero lo que no hay es con CLT uruguayo. O sea, todavía eso, y creo que ahí va a haber oportunidades de tener un costo más competitivo. Lo que hay ahora se ha hecho con CLT importado. Entonces creemos que con la nueva planta vamos a tener la posibilidad de generar proyectos de mayor competitividad a nivel de precios. Sigamos viendo ejemplos o líneas de trabajo que ya tengan en marcha. Bueno, otra línea es la agricultura sustentable. Hay en el Uruguay empresas que están haciendo hidroponía, o sea, las digamos vegetales que no utilizan tierra, sino que se hacen todos en agua y con nutrientes en el agua, con lo cual al no usar tierra no estás usando ni fertilizantes ni agroquímicos,
tienen además un componente social porque involucra mucha mano de obra en la zona donde se produce, y ahí tenemos un par de desarrollos donde vamos a buscar ampliar la capacidad de esas empresas y generar más know-how, más tecnología en Uruguay en esa área. ¿Qué producen esas empresas hoy? Hoy producen lechugas, producen rúcula, producen distintas variedades y ya se están vendiendo en los supermercados, y creemos que ahí también hay una posibilidad de tener una línea exportadora, ¿por qué no?, más adelante, o replicar el modelo en otros países. Entonces, toda inversión que va para esa industria tiene ese impacto también ambiental positivo, ¿no? En estos ejemplos que aparecieron en los minutos anteriores, estábamos hablando de volúmenes muy distintos de inversiones, me imagino, ¿no? Sí, son inversiones de 1 millón, 2 millones, hasta un edificio corporativo de oficinas puede valer 10 millones, hay de varios tamaños, ¿no? Ahí está. Entonces, esa es una primera puntualización. No estamos hablando necesariamente de grandes enormes inversiones. Exactamente. Segundo, ¿quiénes son los inversores? ¿De dónde vienen las inversiones? Bueno, primero hay un mercado local, de inversores locales. Digamos, cuando uno está a esos niveles de tickets de inversión, digamos, hay fondos uruguayos, digamos, disponibles. En general son inversores particulares y individuales, o también lo que se llaman family offices, que son... ¿Qué es family office? Family office es cuando una familia maneja un patrimonio suficientemente grande como para manejarlo profesionalmente y tiene asesores de inversión trabajando permanentemente en su cartera, y eso existen acá en Uruguay, existen para familias argentinas, familias de la región, que se manejan desde Uruguay. Ese es un posible público. Luego están los fondos ya institucionales, cuando uno acerca una inversión que tiene un menor riesgo, que ya es atractivo para algunos fondos que dicen yo solamente invierto si tengo determinado nivel de riesgo. Entonces ahí, por ejemplo, las AFAPs son grandes inversoras en el Uruguay. Las AFAPs manejan hoy 17.000 millones de dólares de activos, y cada vez más su porcentaje de activos alternativos a activos no financieros es mayor, con lo cual siempre ahí también hay una posibilidad de acercar proyectos para ese segmento. Y luego fondos del exterior, o sea, en el exterior también tenemos, si tú vas a cualquier página de un fondo de inversión hoy, vas a ver la palabra ESG en su página, y están buscando este tipo de proyectos. Ajá. Pero entonces, en principio, ustedes arrancan trabajando acá, sí, en la zona, con inversores de Uruguay o de la región más cercana. Yo creo que además en las etapas de las inversiones hay etapas que son más riesgosas, donde desarrollo, donde el inversor típicamente es un inversor particular que está dispuesto a correr ese riesgo, obviamente que va a tener un mayor retorno, pero corre ese riesgo, y una vez que esa empresa llega a un nivel de estabilidad y de seguridad en sus flujos, entonces ya es elegible por un fondo institucional. Entonces esa dinámica, en ese mundo nos vamos a mover. Pero también está previsto lo de captar inversores lejos del Uruguay. Quedó dicho más temprano que hay una enorme liquidez en el mundo, en particular para este tipo de iniciativas. Sí, exactamente. Eso también puede sorprenderle al oyente. ¿Cómo que hay enorme liquidez? Y bueno, porque digamos, en el mundo hay tasas de interés hoy casi que negativas. O sea, el mundo está buscando dónde invertir su dinero en activos reales. Hay cada vez más emisiones de bonos que tienen un mandato de inversión en este tipo de activos, con lo cual el desafío es encontrar proyectos para esos fondos, ¿no? O sea, en general, cuando uno emite un bono verde, rápidamente se coloca, levantan 100, 300 millones, y luego hay que darse vuelta y ver dónde los invertimos. Entonces, Capital Oriental lo que va a hacer es generar esas oportunidades, ¿no? Ya que apareció otra vez mencionado el bono verde, puede ser un buen momento para explicar con un poco más de precisión qué es un bono verde. ¿Quién emite un bono verde? Un banco puede emitir un bono verde, un gobierno puede emitir un bono verde, y esa emisión lo que dice es: este dinero que vamos a recaudar lo vamos a invertir siguiendo ciertos criterios, en general criterios como el que dijimos de ESG. Solamente lo vamos a invertir en proyectos o empresas que tengan estas características, y con estas exclusiones. No vamos a invertir esta plata en cosas que no contribuyan al impacto positivo que estamos buscando.
Ahí está. Países también están emitiendo bonos verdes. Sí, de hecho, creo que Uruguay sacó uno hace poco, así que en ese sentido vemos esa liquidez, y lo que nos parece que falta o que va a faltar son estructurar proyectos y buscar empresas que tengan esas características. Uruguay ya tiene características de sostenibilidad de por sí, por nuestra matriz social, por nuestros niveles, digamos, de manejo del medio ambiente. Pero también hay oportunidades, hay cosas para hacer en Uruguay que tienen que ver con eso. Por ejemplo, todo el tema de la basura, digamos que las oportunidades de hacer algo con la basura, ahí sí ya son proyectos ya de cientos de millones de dólares, y hay iniciativas privadas presentadas para hacer algo con eso, convertirlo a combustible, hacer esos proyectos son inherentemente sustentables porque están resolviendo un problema ambiental, además de generar un retorno económico. Y para ir terminando, entonces, la tarea de ustedes, ¿en qué se focaliza? Nos focalizamos en identificar esos proyectos. Por un lado, identificar. Luego vemos la empresa, vemos sus características, vemos su management, vemos qué oportunidades de inversión tiene, y después diseñamos la parte legal y financiera. ¿Cómo hacemos la inversión en esta empresa? ¿Hacemos un fideicomiso? ¿Emitimos una acción preferida? Le buscamos una estructura que sea, digamos, le dé tranquilidad al inversor, porque es nuestro cliente en definitiva. O sea, primero ustedes trabajan con la empresa que a su vez se mueve con criterios sustentables o tiene proyectos sustentables. Son las dos posibilidades. Las dos posibilidades, sí. Las dos posibilidades. Si hay un proyecto que tiene un impacto positivo desde lo ambiental o lo social, nosotros lo ayudamos a transformar en eso en algo, digamos, invertible por un tercero, y a veces hay que hacer algunos deberes desde el punto de vista de gobernanza de la empresa, de capaz que tener que, en definitiva, modificar alguna forma en cómo distribuye sus dividendos. Hay formas que tenemos que hacer que esa empresa sea elegible por estos inversores. O sea, primero ustedes se enfocan en la empresa, esa que ustedes o fueron a buscar o se les acercó. Exactamente. Ustedes hacen un trabajo con la empresa para prepararla para que sea apta para recibir ese otro tipo de inversiones. Exactamente. Y después salen en busca de los inversores. Exactamente. A veces es al revés. A veces tenemos inversores que nos dicen, búscame este tipo de emprendimientos que nos interesan. O sea, a veces es ir a ver los inversores, mostrarme tu portafolio, ¿en qué estás invirtiendo? Ah, no, estoy invirtiendo en construcción en madera. Ah, perfecto, yo tengo un proyecto de estas características. Entonces es vincular las dos partes y hacer de esto una oportunidad para el Uruguay. ¿Cuál es el próximo paso ahora, simplemente en el final? El próximo paso es seguir construyendo un portafolio de proyectos y de empresas, y salir con ese portafolio a buscar inversión, tanto aquí como afuera. Pero sobre todo en la parte que te comenté de la madera necesitamos capacitar, necesitamos acercar esa tecnología a nuestros arquitectos, a nuestros constructores, a nuestros ingenieros, y creo que ahí tenemos una línea interesante para trabajar. Pero justamente en un caso como ese, si hay que capacitar, si hay que traer técnicos profesionales del exterior, ¿quién corre con esos gastos, con esa parte del emprendimiento? Bueno, podemos nosotros, por nuestra parte, también podemos acercar instituciones que les interese que esa industria se desarrolle. Hay varios socios ahí posibles. Preparando el terreno, eso ahí lo que están haciendo es preparando el terreno para una línea de negocio que después se va a desarrollar. Exactamente. Jaime Miller, contador público, socio en Capital Oriental, gracias por acompañarnos esta mañana. El tema quedó abierto, lo iremos retomando con otras voces, con otros actores, bueno, y sobre todo cuando se vayan concretando algunas de estas ideas. Muchas gracias por el tiempo, y ojalá con la próxima entrevista sea con una noticia concreta. Ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva.